La madrugada envolvía el malecón con una densa niebla, las luces de las farolas parecían velas apagadas, y los gritos de las gaviotas sonaban como ecos de un sueño ajeno. Conrad Blackwood, propietario de una red de laboratorios farmacéuticos, corría como de costumbre por el empedrado húmedo, concentrado en el ritmo de sus pasos y en el crujido seco de la grava bajo sus zapatillas. En su mente giraban cifras, informes, proyecciones de ganancias, nuevos proyectos. Pero de pronto, disminuyó la velocidad. Frente a él, junto al parapeto, en un nicho casi olvidado, yacía el cuerpo inmóvil de una joven. Su chaqueta, demasiado ligera para ese clima, estaba empapada por el rocío, y su cabello, despeinado. El rostro estaba oculto por un gorro, pero la forma de su espalda y la longitud de sus piernas revelaban que no era una indigente cualquiera, sino alguien que había llegado allí con una intención dolorosa. Conrad se acercó, sintiendo un extraño vuelco en el pecho. A su lado, sobre la piedra húmeda, había una vieja caja de cartón, de la que provenía un leve susurro. Se inclinó, dentro, acurrucados, había dos recién nacidos, un niño y una niña, pegados por el frío, envueltos en trapos sucios. Sus pequeños pechos apenas se alzaban y bajaban, como las últimas oscilaciones de un péndulo. Sus diminutos deditos temblaban, y en sus labios se veía una fina capa de humedad reseca. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos lees. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia. La niebla se espesaba, los pasos ajenos se desvanecían en el aire, pero Conrad se quedó solo ante aquella escena. Sintió no solo el impacto, sino también una extraña responsabilidad personal, como si el destino lo hubiese llevado hasta esos niños por una razón. La joven no mostraba signos de vida, sus brazos y piernas colgaban inertes. Conrad miró a su alrededor. ¿Cómo era posible que en ese silencio nadie más hubiera notado esta tragedia? Bajó con cuidado la caja al suelo, se inclinó sobre el cuerpo de la chica y sintió una leve respiración. Estaba viva. Los ojos de Conrad se llenaron de preocupación, pero también de un cálculo frío y eficiente. Hay que tomar una decisión. El contraste entre el frío de la niebla y el calor de los cuerpos vivos en la caja fue más poderoso que cualquier modelo financiero en su mente. De regreso a su residencia de campo, Conrad actuó en silencio y con precisión. Ordenó al conductor detenerse en la entrada lateral y corrió hacia la casa con la caja en brazos. En el camino, llamó al número de emergencia de la clínica asociada a su laboratorio, ordenando preparar mantas calientes y medicamentos para los recién nacidos. Marta, la ama de llaves con más de 20 años de servicio, lo recibió en la puerta con una mirada de total desconcierto. Se quedó paralizada al ver a Conrad, con su abrigo manchado de barro, sosteniendo una caja temblorosa. «Señor Blackwood, ¿qué es eso?», susurró. «Niños», respondió él secamente. «Y una mujer. Prepara agua caliente y mantas limpias. Inmediatamente». Marta corrió al sótano por palanganas y jabón, mientras Conrad cubría la caja con una toalla y sacaba con cuidado a los pequeños. Entró al gran baño con piso de mosaico y una ventana de vitrales, donde la penumbra se mezclaba con destellos de luz inmóvil. Se quitó el abrigo y colocó la caja al borde de la enorme bañera de hierro fundido, de estilo antiguo. Las primeras gotas de agua caliente quemaron sus diminutos dedos, y los bebés se estremecieron, soltando un quejido lastimero. Conrad se inclinó, quitó los trapos sucios, los secó con una tela limpia de la clínica y los lavó con extrema delicadeza, como un neurocirujano limpiando un campo quirúrgico. Sus músculos estaban tensos, sus movimientos eran precisos y cuidadosos, en su mirada brillaba por primera vez una ternura completamente ajena a los informes y contratos. Cuando los niños estuvieron limpios y envueltos en suaves mantas de algodón, Marta colocó sobre la mesa dos biberones con leche tibia y se dirigió al cuarto de huéspedes, donde él decidió alojarlos temporalmente. Sosteniendo a los recién nacidos en brazos, Conrad de pronto comprendió lo absurdo de la situación. Un hombre que firmaba millones para investigaciones cada día, tocado de pronto por una realidad donde no el capital, sino una diminuta vida, era lo más importante. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no pensar en beneficios. Su primer acto fue puramente humano, susurró a los bebés, lo suficientemente bajo para que solo Marta lo oyera: «No permitiré que nadie les haga daño. Es mi responsabilidad». Y con esas palabras, el multimillonario, acostumbrado a dominar cifras y personas, sintió por primera vez el peso infinito y el valor incalculable de una vida humana. Vika pasó 6 horas entre el sueño y el abismo, un sueño turbio, lleno de voces lejanas y un temblor persistente en las manos.
Cuando sus párpados se abrieron, el mundo la inundó con luz y calor. Una habitación acogedora, un suave edredón, el tic-tac constante de un reloj sobre la repisa de la chimenea. Pero lo más importante, dos pequeños llantos de bebé que llegaban desde muy cerca. Su primer impulso fue el miedo. ¿Dónde están los niños? El corazón comenzó a latirle tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Se incorporó, apenas sintiendo su cuerpo, y tambaleándose se acercó a la cuna. En ella, envueltos en pañales blancos y limpios, dormían sus sobrinos, un niño y una niña. Sus rostros estaban tranquilos, pero cada fibra del tejido hablaba del horror reciente que habían vivido. ¿Dónde estamos?, susurró Vika, recorriendo la habitación con la mirada. Poco a poco entendía, no estaba en el malecón y no estaba sola. Junto a una butaca había 2 tazas con leche caliente, sobre la mesa, una tarjeta médica blanca con sellos de la clínica Blackwood. Su corazón dio un vuelco, aquel apellido le resultaba a la vez familiar y ajeno. De repente, la puerta se entreabrió y en la luz cálida apareció Conrad Blackwood. Traía una bandeja con medicamentos y biberones con leche estéril. Su rostro, normalmente impenetrable y calculado como el de un dueño de imperio, ahora mostraba cansancio y algo totalmente desconocido, arrepentimiento. Vika se levantó hacia él, pero se detuvo. Cayó en la cuenta, ¿si él había podido? No, no lo sabía. Demasiadas preguntas surgían a la vez. ¿Quién es usted? Su voz temblaba, pero no se quebró. Yo, soy Conrad Blackwood, respondió en voz baja. Los encontré esta mañana. Usted y los niños están a salvo. Aquellas palabras resonaron en su mente más fuerte que una sirena. ¿A salvo? ¿Quién podría protegerlos mejor que aquellos cuyos experimentos habían convertido a los gemelos en una anomalía? Vika se dejó caer en la silla, abrazando sus rodillas. Las lágrimas no venían del cansancio, sino del reconocimiento. Era la primera vez que una mano viva no la rechazaba. ¿Por qué?, susurró. Después, respondió apretando los dientes. Primero tenemos que ayudarlos. Le ofreció una taza con leche y observó en silencio cómo alimentaba a los bebés. En esos minutos, Vika sintió que sus destinos ya estaban entrelazados, más de lo que jamás habría imaginado. Por la noche, en la mansión Blackwood, reinaba el silencio. Afuera, un suave viento de diciembre removía las hojas secas, y dentro apenas se oían pasos ni sonidos. Conrad se sentó frente a su gran escritorio de roble, cubierto de papeles. Delante tenía la ficha médica de Vika y los resultados de los análisis urgentes de los bebés, parámetros anómalos, una resistencia inusual en condiciones extremas, mutaciones genéticas extremadamente raras. Pasaba las páginas hasta que su corazón empezó a latir más rápido al llegar al apartado Ocupación de la madre. Allí decía, investigadora, Clínica Blackwood Pharma, Departamento de Muestras Experimentales. Conrad se quedó mirando esa línea, sintiendo como el suelo se volvía arena movediza bajo sus pies. Los recuerdos lo golpearon como una ola. Hacía un año, un informe hablaba de una técnica de laboratorio fallecida en un accidente. Volvía de noche del laboratorio, fue atropellada por un camión, y nunca se investigaron los detalles. Él solo ordenó reforzar la seguridad perimetral y envió un informe estándar sobre el accidente. Pero esa mujer, Amina, era la hermana de Vika. Y sus hijos se habían convertido en la anomalía sobre la que su corporación había estado experimentando en secreto. El corazón le gritó una palabra que temía: culpa. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo un jebagen de seguridad se acercaba a la mansión. Todo giraba en su cabeza. ¿Cuántos accidentes más llevaba en su conciencia? ¿Cuántos experimentos habían salido mal? Conrad comprendía que no podía huir de la verdad. Pero aún no sabía cuál sería el precio por enfrentarse a ella. Apretando en su mano el papel donde decía Clínica Blackwood Pharma, sintió como su mundo se derrumbaba. Marta, llamó en voz baja al vacío, consígueme todos los datos del laboratorio del sector 7. Y sin preguntas. Cuando ella entró con una bandeja de té, él dejó la tarjeta a un lado y tomó la taza. El té granulado se sentía suave en la lengua, pero sus pensamientos golpeaban como martillos. La ama de llaves lanzó una mirada asustada al ver la tensión en su rostro, pero no se atrevió a decir nada. Conrad respiró hondo, preparándose para lo inevitable. Esa noche sería el comienzo del fin. El fin de un mundo en el que corporaciones y hombres a su servicio decidían qué vidas merecían existir. En el silencio de la mansión, entre el susurro de las páginas y los latidos de su propio corazón,
comprendió por primera vez, el experimento se había salido de control. Y el precio por ello era demasiado alto. Esa noche, reinaba un silencio inusual en la mansión. Solo en el cuarto infantil crujía suavemente una mecedora antigua, empujada por una brisa del sistema de ventilación. Conrad Blackwood se acercó sin hacer ruido a la ventana, de la que colgaba una pesada cortina de terciopelo hasta el suelo. Solo la descorrió a medias, y la tenue luz de un farol iluminó el perfil de Vika, inclinada sobre la cuna. Amamantaba a los bebés, acercando suavemente a su pecho primero a Alik, luego a Lika. Los ojos de la mujer estaban llenos de cansancio maternal y de una determinación inquebrantable. A pesar de todas las pruebas, seguiría adelante por aquellos que consideraba su familia. Conrad observaba cómo uno de los pequeños apoyaba la mejilla contra el hombro de Vika, y en ese momento sintió todo el peso de lo ocurrido. Los niños sobre los que experimenté sin piedad, pensó, resultaron ser simplemente víctimas inocentes de una codicia corporativa sin límites. Un agudo sentimiento de culpa comenzó a respirar en su pecho, años de firmas irreflexivas en contratos, de ignorar las llamadas nocturnas de empleados reportando fallos en el equipo. Ahora, las consecuencias habían llegado a su propia casa, causando un dolor irreparable. Recordó los informes donde se referían a ellos como biomaterial, no como seres vivos. Recordó el rostro de Amina, a quien nadie le dio una oportunidad. Conrad miró el reloj, el amanecer ya comenzaba a asomar tras la ventana. Por primera vez en muchos años, no podía dormir. Apretando con el puño la esquina de la cortina, comprendió, sin acciones concretas, aquella noche no sería el inicio del fin para él, sino para vidas ajenas. A la mañana siguiente, Conrad reunió en el salón de baile de la mansión a su círculo de confianza y a representantes de la prensa. Bajo el brillo de la lámpara de cristal, declaró con calma y solemnidad que asumía la total responsabilidad por el destino de Vika y sus hijos. Prometió revocar de inmediato todas las patentes de fármacos experimentales que no hubieran pasado controles clínicos independientes, crear una comisión especial para la protección de los derechos laborales con participación de observadores internacionales, y fundar una organización benéfica en ayuda a las familias afectadas, que rendiría cuentas públicamente por cada proyecto de la empresa. Un murmullo de asombro y un silencio denso llenaron la sala. Nadie esperaba una confesión tan sincera de quien era conocido como el rey de hielo de la farmacéutica. Para Vika y los pequeños, ese acto de redención fue el primer rayo de esperanza tras largos meses de miedo e incertidumbre. Y por primera vez, ella no sintió ansiedad, sino la certeza de que su destino había cambiado para siempre. Pasó un año. En el jardín de invierno de la mansión, bañado por una suave luz del mediodía, los gemelos Alik y Lika caminaban torpemente por los senderos silenciosos. Sus pequeños pies tropezaban con los dibujos del mármol, pero cada paso venía acompañado por la risa alegre y entusiasta de Vika. Las calles de Enekulu habían recibido acceso a agua potable y electricidad gracias al fondo Blackwood, y la escuela recientemente inaugurada ya había abierto sus puertas a los primeros alumnos. El propio Conrad, aún no acostumbrado a los placeres simples, tomó vacaciones por primera vez en décadas. Se sentó en un banco junto a la fuente del jardín de invierno y observó cómo los rayos del sol jugaban en las gotas de agua como lentejuelas. Vika, envuelta en una bufanda ligera, le sonrió y le dijo que pronto presentaría sus documentos a la Facultad de Medicina. Conrad alzó la vista hacia el cielo a través del techo de cristal. En su alma ya no habitaba el frío de antes. En lugar de contratos y cifras, pensaba en la primera palabra de los niños y en cómo la verdadera ciencia comienza con humanidad. Y cuando Lika, aún con inseguridad pero con solemnidad, pronunció por primera vez papá, el mundo se detuvo un instante, en el silencio se disolvieron las sombras del pasado y llegó el verdadero perdón. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para mostrar tu apoyo.